Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Bueno, yo me llamo Alba y estoy trabajando en IDForest, que es una empresa que está aquí en Palencia y que se dedica, bueno, es de biotecnología forestal y trabajamos con distintos microorganismos y con uno de los microorganismos que trabajo es pues este micelio. Y bueno, si digo viaje al centro del micelio, seguramente os recuerda mucho al libro de Julio Verne de Viaje al centro de la Tierra, en el que los protagonistas pues viajan un montón de kilómetros dentro de la Tierra y descubren un mundo increíble, muy distinto a lo que había en la superficie. Pues en realidad el viaje que vamos a hacer nosotros hoy no hace falta viajar miles de kilómetros, sino que empieza unos centímetros debajo de nuestros pies. Y bueno, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Creéis que las plantas están conectadas? Sí, ¿no? Sí, porque bueno, muchas veces tenemos esta idea individual de que el bosque es un conjunto de individuos, de bueno, pues aquí tenemos un árbol, aquí un arbusto, y que en realidad entre ellos están compitiendo todo el tiempo por los recursos, por el agua, por la luz. Pero en realidad, más que esto, o sea, el bosque no es una suma de árboles, sino que es un sistema que está completamente interconectado todos los elementos. Y bueno, la red que conecta todos estos elementos es ese micelio. Lo que vemos nosotros en la superficie es como si fuera la antena del sistema y lo que hay por debajo es una fibra óptica biológica que va conectando todo. Muchas veces cuando vamos al campo y vemos una seta, tratamos esa seta como que fuera al organismo en sí, cuando en realidad es como si viéramos una manzana y dijéramos que es un manzano. Lo verdaderamente importante, lo que es en sí el hongo, es ese micelio, que es esa maraña de hilos que tenemos por debajo que va conectando absolutamente todo. Y bueno, vamos a recurrir también un poco a la ciencia ficción para explicar cómo funciona esto. Por un lado tenemos a Julio Verne en El viaje al centro de la Tierra y una referencia más actual que seguro que os suena más es en Stranger Things, que aparece el mundo del revés, que en este mundo del revés pues aparece también una maraña pues muy pegajosa y oscura que va conectando todo como que fuera una mente colmena y el micelio en realidad es un poco nuestro mundo del revés. Lo que pasa que por ahora no nos hemos encontrado ningún Demogorgon ni quiere acabar con nosotros. Es más todo lo contrario. Gracias a que existe esta red que va conectando todo, tenemos los bosques tal y como los conocemos. Eh, bueno, pero ¿cómo se produce esta unión? ¿Cómo funciona esto? Pues aquí tenemos al protagonista de esta historia, que son las micorrizas. Si nos ponemos un poco técnicos, la micorriza viene del griego micos, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Es decir, hongo raíz, que los griegos tampoco se calentaron mucho para poner el nombre. Y lo que ocurre en la naturaleza es que se pone en contacto la raíz de la planta con el micelio del hongo y es como si se apretaran la mano muy fuerte y se acaban fusionando en un único individuo. O sea, ya en este punto ya no estamos hablando de dos individuos por separado, sino que ya actúan como uno solo. Y esto parece un poco que suena chino, pero es que en realidad el 90% de las plantas presentan esta asociación en sus raíces. O sea que en la naturaleza lo extraño es ir de forma independiente, sino que más bien para que todo haya ido evolucionando, siempre ha habido una unión entre distintos organismos. Bueno, vamos a ver cuándo empezó esta asociación. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un poco, solo unos 500 millones de años. En este momento, la vida en la Tierra estaba solo en las zonas en las que había agua, pero ya las plantas pues, querían empezar a colonizar otro tipo de ecosistemas. Lo que pasa que lo que encontraban era una cantidad de roca hostil, la cual no podían colonizar ni sacar nutrientes, y también tenían un pequeño problema de logística porque no tenían raíces. Entonces ya se les complicaba del todo. Y bueno, en este punto ya los hongos ya vivían en la tierra porque eran capaces con unas enzimas de degradar la roca y poder conseguir los nutrientes. Entonces, aquí pues las plantas y los hongos se sientan a hablar y dice la planta, vale, yo soy capaz de conseguir nutrientes a través de la fotosíntesis. Y el hongo pues era capaz de conseguir los minerales a través de estas enzimas del micelio. Entonces ya aquí hacen un pacto y ya empiezan a trabajar juntos. Y esto no es ninguna teoría, sino que de ello tenemos pruebas. Hay fósiles de esta época en las que se ve en las raíces de las plantas que ya aparecen estas asociaciones que son las micorrizas. Entonces podemos decir un poco que los hongos son los precursores de las raíces, ya que al final la raíz de las plantas lo que hace es imitar esa estructura que ya el hongo llevaba trabajando con ella y le estaba funcionando para conseguir los nutrientes.
Y bueno, ya que sabemos cómo se llama esta unión, que es micorriza, y a partir de cuándo empezó a funcionar, vamos a ver cómo funciona este intercambio. Al final la micorriza está actuando como un enchufe que está uniendo al hongo y a la planta. Bueno, pues en esta unión la planta tiene un superpoder que es capaz de conseguir los nutrientes haciendo la fotosíntesis. Pero tiene un problema y es que las raíces pues, son bastante torpes y no pueden conseguir todos los nutrientes que necesita la planta. Y ahí es donde entra el hongo, que el hongo tiene la otra parte del drama, porque vive a oscuras, entonces no puede hacer la fotosíntesis, pero sí que tiene mucha facilidad para poder conseguir los nutrientes del suelo. Entonces firman un contrato y en este contrato el árbol hace de chef, el cual le cede al hongo entre el 20 y el 30% de los azúcares que sintetiza con la fotosíntesis, y el hongo hace de minero y de transportista. O sea, va buscando todos los minerales que necesita la planta y se los lleva a la puerta de casa para que lo pueda usar. Al final esto funciona como si fuera un mercado de divisas de minerales por energía. Y de hecho es tan eficiente que actualmente uno no puede vivir sin el otro. Y bueno, esta transferencia de nutrientes, ¿cómo funciona? Hasta ahora hemos estado hablando de cómo funciona la conexión de un hongo con una planta, pero al principio dijimos que era una red, o sea que en realidad va conectando todos los organismos, es como un cableado que va por el suelo conectando todo. Bueno, pues ¿para qué sirve este Internet de los bosques? Pues este Internet se conoce como las redes micorríficas comunes y se utiliza principalmente para el trueque de recursos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando una planta crece en una zona en la que no le da mucha luz y por lo tanto no tiene muchos recursos, el resto de las plantas, a través del micelio, le pueden dar los nutrientes que le faltan para que ésta pueda vivir. Y luego aparece también una figura que son los árboles madre, que son estos árboles que vemos en el bosque que son mucho más viejos y mucho más grandes, que son capaces de reconocer a los árboles que viven bajo sus pies, los que generalmente son sus propios hijos, les dan los nutrientes a los que no pueden acceder porque al estar a la sombra no tienen esa facilidad, y luego también encima cuando ven que se van a morir estos árboles les ceden como una herencia y el carbono que no van a usar a través de la red del micelio se lo transmiten a los árboles hijos. Y otra de las cosas para las que puede funcionar el micelio es, o sea, hasta ahora estamos hablando del micelio como que fuera el Uber Eats de los bosques, que va llevando el alimento de un lado para otro. Pero es que no solo se limita a esto, sino que también puede servir para muchas más cosas para las plantas. Por ejemplo, si una planta que está en el borde del bosque y se siente atacada por una plaga y un insecto le empieza a comer las hojas, a este árbol lo que le pasa es que se estresa y empieza a generar pues, una respuesta química para poder defenderse del ataque. Pero esta respuesta química no se queda en el árbol que está siendo atacado, sino que a través del micelio es como si mandara un WhatsApp por un grupo y avisara al resto del bosque de lo que le está pasando para que el resto también active las defensas y se puedan defender de la plaga y, por ejemplo, que empiecen a generar sustancias químicas que le hagan las hojas menos palatables para que la plaga le deje en paz. O luego también se ha visto que son capaces de inducir la producción de otras sustancias químicas que atrae a los depredadores de esa plaga para que ataque a la plaga y también pues que ahí se acabe. O sea que también funciona un poco como el sistema nervioso de los bosques en el que se van comunicando todo lo que ocurre a través del micelio y que ninguno de los árboles ni de los arbustos está solo ante un ataque. Y bueno, ahora que vemos todo lo que puede hacer, vamos a ver los diferentes tipos de enchufe que existen en la naturaleza. Principalmente hay dos tipos. Por un lado tenemos las ectomicorrizas, que el prefijo ecto ya nos indica que va por fuera, y en este caso la micorriza lo que hace es formar un manto alrededor de la raíz y ya está, o sea, no penetra dentro. Pero en el caso de las endomicorrizas, ya sí, las hifas del micelio ya sí que van dentro de las células de la raíz y ya sí que hacen más contacto. O sea que en el primer caso es como si el hongo le dejara a la planta la comida en la puerta de casa y ya en el segundo ya es como si entrara dentro de la cocina a cocinar con ella. Y bueno, todo esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues en realidad están en absolutamente todo lo que se os ocurra. Desde todos los vegetales que comemos hasta todos los árboles que vemos en el campo o en un jardín. Por un lado, las endomicorrizas son muy comunes en horticultura, en los tomates de las ensaladas, en la cebada con la que hacemos las cervezas, en frutales, en todas las plantas ornamentales. Y luego, por otro lado, las ectomicorrizas
son más comunes en plantas más leñosas como árboles y arbustos, como pinos o robles, encinas. Y bueno, y un dato curioso de las ectomicorrizas es que, sobre todo para los que os guste más la cocina, que todas las setas de valor gastronómico como los boletus, la manita cesárea o los níscalos son el fruto de esta asociación porque son todos hongos ectomicorríficos. Y vamos a hablar un poquillo más de cómo son los distintos tipos de micorrizas. Por un lado, las endomicorrizas también se las llaman micorrizas arbusculares porque cuando entran dentro de las células de la raíz de la planta forman unas estructuras que parecen como pequeños arbolitos y esas son las más comunes porque están hasta en el 90% de las plantas terrestres. ¿Y para qué sirve esta asociación? Bueno, pues el hongo ayuda a la planta en la absorción de fósforo, que es un nutriente muy importante, lo que pasa que es muy escaso y a la planta le cuesta mucho conseguirlo, entonces el hongo va a buscarlo y se lo lleva a la puerta de casa. Por esto mismo también es capaz de mejorar la eficiencia hídrica, ya que el agua cada vez es un recurso más escaso, entonces el hongo sí que se puede ir moviendo para conseguirlo. Y también puede funcionar como una barrera biológica frente a patógenos, ya que si un patógeno quiere atacar a la planta por la raíz, básicamente cuando llega ya hay alguien que está dentro de la raíz, entonces no entra, entonces deja la planta en paz. Y entre las aplicaciones que se están dando, pues principalmente en agricultura sostenible, se están utilizando muchos biofertilizantes, cada vez se tiende menos a usar químicos y se está aprendiendo a usar estas micorrizas como una herramienta que en realidad lleva funcionando en la naturaleza 500 millones de años. Y luego también se está utilizando mucho para restauración de suelos, porque bueno, cuando se degrada una zona es muy fácil entender que hay que plantar otra vez, que hay que recuperar la vegetación, pero para que esa vegetación funcione, la parte del suelo sobre la que lo estás poniendo también tiene que estar en condiciones y al final la micorriza lo que hace es ayudar a que se establezca. Y bueno, por otro lado tenemos las ectomicorrizas, que si las otras eran las más comunes, estas ya son un poco más elitistas porque aparecen entre el 3 y el 5% de las plantas terrestres. ¿Pero qué plantas son estas? Pues principalmente son árboles y arbustos, que son los que forman los pulmones del planeta. Y lo que hacen también es ayudar a la resistencia frente a condiciones extremas. O sea, sin esta asociación, los árboles y arbustos que crecen en zonas de montaña o en suelos muy ácidos, pues posiblemente no podrían crecer allí. También mejora la eficiencia hídrica y también funciona como una barrera biológica y física frente a patógenos, ya que en este caso lo que hace al estar por fuera es como si hiciera de escudo y ya el patógeno no puede entrar ni siquiera en contacto con las células de la raíz de la planta. Y las aplicaciones que tiene, pues obviamente la producción micológica, que bueno, al final toda la industria micológica de todas las setas que nos comemos se basa en este 3 a 5% de las plantas. Y también la restauración de suelos degradados y las reforestaciones, que cada vez están introduciendo más planta micorrizada, tanto para mejorar el estado de la repoblación, como también en el futuro para poder dar un valor añadido a esa zona. Y bueno, aquí hemos hablado mucho de ciencia y del micelio, pero lo que todos pensamos cuando pensamos en setas son principalmente en las que nos podemos comer. Y bueno, pues muchas de estas setas, pues eso, como la manita cesárea, los níscalos, por si acaso, y la trufa, pues son el fruto de esta asociación. Y encima para producirlas no lo podemos industrializar, como por ejemplo la seta de chopo, que seguro que habéis visto estas pacas que venden, que lo vas mojando y que van fructificando y que las vas cogiendo. Aquí sí o sí necesitas que esté asociado a una planta. Y bueno, entre todas estas, yo me voy a centrar un poco en la que ocupa más mi día a día, que es la trufa negra. Bueno, a diferencia de las anteriores y de lo que pensamos generalmente cuando pensamos en una seta, la trufa negra es hipogia, esto quiere decir que crece debajo del suelo, se asocia principalmente a robles y a encinas y es un hongo de clima mediterráneo. Y bueno, y de hecho España es el principal productor a nivel mundial de trufa, por lo tanto no solo es muy importante en la cocina, sino que también está funcionando como un motor económico muy importante de zonas rurales, como por ejemplo pues, Teruel o Soria. Y bueno, y actualmente se le conoce como el oro negro de la cocina y cada vez está ganando más valor y más reconocimiento y cada vez lo vemos en muchos más sitios. Y bueno, pues ¿a qué se debe este interés? Yo tengo claro que por su aspecto no es, porque no sé si habéis visto alguna vez una trufa, pero parece como que fuera una patata quemada.
pero el aroma que tiene la trufa es lo que le da valor y es el resultado de 80 compuestos distintos que están afectando al aroma de la trufa y que puede convertir un plato súper normal, como puede ser unos huevos con patatas, en una verdadera delicia. Y bueno, el aumento del precio se debe principalmente a que es un producto muy escaso, que es difícil de encontrar y que la temporada es muy corta. Entonces esto hace que todos los chefs estén como locos por conseguir trufas, sobre todo a buen precio. Y bueno, yo me voy a centrar un poco más en cómo va el cultivo, qué hay que hacer para tener trufa. Bueno, pues si queréis dinero rápido, la trufa no es lo vuestro, porque esto sirve más bien para cultivar el arte de la paciencia. Igual no hay que esperar 84 años como en el Titanic, pero 7 años desde que pones la plantación hasta que empiezas a ver algo curioso te van a pasar seguro. Y luego encima es que en este tiempo no te vale con estar simplemente esperando a que salga, sino que también tienes que estar haciendo cosas. Es como la oruga de los Simpson, que si no le hacen caso constante morirá, pues es que es literal. O sea, durante esos 7 años tienes que estar podando los árboles, arando el suelo, tienes que estar regando sí o sí en verano porque si no se te muere todo. Y bueno, ya después de todo este esfuerzo que tú llevas cultivando años, viene la hora de recoger. Pero tenemos el siguiente problema y es que tú no ves dónde sale la trufa. Pero la trufa tampoco es tonta y te va dejando pistas de cómo encontrarla. La principal pista es la visual, que se basa en los quemados. El micelio de la trufa, cuando está muy activo, lo que hace es producir una serie de sustancias que actúan como herbicidas que matan a toda la hierba que crece en su zona del micelio activo. Básicamente para reducirse la competencia y decir que aquí manda ella. Entonces, lo que vemos en el campo son corros que están sin vegetación o que la vegetación que hay está completamente seca. Y si esta es la primera pista, la segunda pista ya es la definitiva, que es el aroma. Si la trufa huele así es por una razón completamente biológica y es que necesita de un animal que la encuentre, que se la coma y que esparza las esporas. Y tradicionalmente lo que se utilizaba para encontrar la trufa eran cerdos. Lo que pasa es que ahí el problema dejaba de ser encontrar la trufa y empezaba a ser recuperarla, porque se la comían antes de que te diera tiempo quitársela. Entonces volvimos a echar mano al mejor amigo del hombre y a lo que se utiliza actualmente son perros adiestrados, generalmente se utilizan perros de agua y que se suelen conformar con una chuche y te dan la trufa y se quedan tan contentos. Y bueno, y ya para terminar, pues me gustaría que os quedarais con unos mensajes. Para empezar, que el suelo es un sistema vivo y que está todo completamente interconectado, que no lo podemos ver como algo inerte sobre lo que aparecen cosas, que los hongos no son plantas, pero sí que se encargan de que las plantas funcionen y que el futuro de la agricultura está bajo tierra. Y en el caso concreto de la trufa, no es un cultivo convencional, ya que tenemos que tener en cuenta que es un cultivo en el que se tiene que complementar el suelo, la planta y el hongo. Y bueno, muchas gracias a la organización y a todos vosotros por escucharme.